eh, la persona del rey Nabucodonosor. Hay un sueño que el rey tiene, hay una interpretación de ese sueño que él ha recibido, hay una consecuencia, es decir, un castigo al rey Nabucodonosor, y finalmente vemos un arrepentimiento y restauración del rey Nabucodonosor. En esta oportunidad yo quisiera meditar en este capítulo 4. Es un pasaje bastante extenso. Hay muchas cosas que podemos referir en este pasaje. Sin embargo, vamos a considerar la palabra del Señor y podemos enfatizar dos aspectos de esos cuatro que están colocados allí. Bueno, en primer lugar, lo que nosotros estamos viendo en el libro de Daniel es que en estos cuatro primeros capítulos, el personaje que constantemente se alude en el libro es al rey Nabucodonosor. Y obviamente está Daniel y sus amigos, pero el que acompaña en esta descripción de los sucesos es el rey Nabucodonosor. Y habíamos visto que en el capítulo 1 hay un reconocimiento y una vindicación para ellos como jóvenes, personas hábiles, capaces, muy superiores en su análisis, en su observación de las cosas, en la interpretación de los hechos y habilidad para interpretar sueños en la persona de Daniel, que el rey lo destaca. Y cuando nosotros vemos, siendo ellos no nativos del lugar, ellos fueron llevados al exilio y hay una experiencia muy particular ahora en este suceso que describe el libro de Daniel. Y podemos ver aquí que se enfatiza un tema que es culminante en esta primera parte, la soberanía de Dios, el Dios rector de la historia. Y no es por afirmaciones que se dan, son por las evidencias en los hechos que confirman la realidad del Dios soberano que la palabra de Dios enseña. Y podemos ver aquí que en el capítulo número 2, en tanto ellos, digo Daniel y sus amigos, frente a la declaración que tuvo Nabucodonosor en el capítulo número 1, y hay un sueño que él tiene en el capítulo número 2, entonces hay cierta situación de posible riesgo o era una amenaza para ellos el no adorar a esa imagen que este pueblo tenía como digno de toda adoración de todo el imperio. En el capítulo número 3 podemos ver que hay una situación dura y adversa en ese horno de fuego y como estos jóvenes vimos la última vez salieron intactos sin ninguna huella o evidencia de quemadura, incluso ni de olor en sus ropas como tal. Dios cuidando, preservando a su pueblo para mostrar quién es Él, el Dios Todopoderoso. Pero en este devenir de los sucesos hemos ido viendo cómo es la reacción de Nabucodonosor. Y recuerda que en el capítulo 2 él hace ese manifiesto con respecto a estos jóvenes y a Dios mismo. En el capítulo 3 también lo refiere, pero va a llegar a la parte culminante, decíamos, de este proceso en la vida de Nabucodonosor. Y en la primera parte del versículo 1 al versículo 18, podemos ver el reinado y el sueño de este rey. ¿Y por qué la particularidad de este énfasis en el reinado?
Que fíjese lo que dice el versículo 1, 2 y 3. Es muy importante lo que dice allí. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Era el reino más poderoso y tenía cautivos a todas las naciones. Y él va a proponer, a proclamar perdón. Es una carta abierta para que todo el mundo escuche y sepa del rey Nabucodonosor. ¿Qué les desea? Paz o sea multiplicada. Curioso, un rey conquistador y manifestando paz a todos. Versículo 2. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Decíamos que este hombre era un rey muy poderoso. Ha sido incluso manifestado ya en los capítulos anteriores. Y es notorio ver cómo él se expresa, pero llama la atención, aunque este es un detalle, pero llama la atención el lenguaje, las expresiones, el Dios Altísimo, señales y milagros, señales potentes sus maravillas, reino sempiterno, señorío de generación en generación. Son expresiones que usted lo encuentra en otras partes de la Biblia. Y la pregunta que nos podemos hacer entonces es, ¿cómo Nabucodonosor ya está familiarizado con el lenguaje bíblico? Bueno, el hecho concreto es que ahí está escrito. Probablemente él había pedido a Daniel que tuviera una redacción. Obviamente, él va a dar el visto bueno y cambiar todo aquello que no esté de acuerdo. Pero parecería que concuerda esto, ¿no? ¿Por qué? Porque del versículo 1 al 3 es un reconocimiento a Dios como tal. Y lo está diciendo el hombre más poderoso sobre la faz de la tierra de aquel entonces. Entonces podemos ver aquí que Nabucodonosor, un rey pagano, en una u otra forma, en la providencia del Señor, ha permitido que estén los hebreos allí. Ha escogido de los jóvenes más inteligentes, de los jóvenes más capaces, de los jóvenes más diestros, como usted lo puede ver en el capítulo número 1, y de lo mejor que ha escogido, han destacado estos 4 jóvenes. Porque obviamente, para trabajar con un rey, para trabajar en el gobierno de una institución, de una nación, y un reinado como el de Nabucodonosor, se requería gente muy capaz, muy hábil. Bueno, estos jóvenes están allí. Pero como ellos no creían en Dios, hemos visto que él tiene sus astrólogos, sus magos, como dice el versículo 7, sus adivinos. Sí, porque ellos creían en él, ellos tenían esa cosmovisión. ¿No es cierto? Entonces, en los capítulos anteriores hemos visto que los sueños no pueden ser interpretados por sus astrólogos, por sus consejeros, por sus magos, por sus adivinos. En la primera vez recuerda el capítulo 2 que el rey no dice cuál es el sueño, pero exige que se le diga el sueño y la interpretación. Y recuerda que dicen ellos, sus magos, jamás ha ocurrido eso en la historia, rey. No hay tal cosa como no contar el sueño y pedir que se le diga y que se dé la interpretación. Jamás ha ocurrido eso. Y con la reverencia y la prestancia del caso, Daniel dice, no es que yo tenga una facultad extraordinaria, ¿no? Sin embargo, en capítulo 2, versículo 28, eso es importantísimo porque tiene mucha relación con el capítulo 4 que estamos considerando. Pero hay un Dios en los cielos
dice Daniel, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. No soy yo, rey, es el Dios Todopoderoso. Él me ha revelado. Lo dice más adelante. Entonces yo te digo, te ha dado a conocer lo que va a pasar de aquí, pronto, en adelante. Y dice que su reino será próspero. Y entonces en el capítulo 4, lo primero que vemos es una expresión de reconocimiento al Dios Todopoderoso. Ese Dios de los hebreos que era cuestionado, que esa gente era castigada, era caudilla, estaban ahí bajo opresión, ese Dios es todopoderoso. Porque Nabucodonosor no puede hacer lo que él quiere y constantemente busca a Daniel por temor a que pudiera pasar algo, porque necesitaba esa información valiosa de él como rey, como estadista, tenía que saber cómo se va a regir, cómo va a orientar el imperio. Y mire, son cosas que nos dejan en la mente qué está pasando con este hombre. Y del versículo 1 al 3 vemos un reconocimiento de Jehová Dios, el Señor Todopoderoso. Y eso lo está comunicando Nabucodonosor a todos, a todas las naciones, a todas las lenguas que moran en toda la tierra. ¿Y qué más vemos aquí? Del versículo 4 al versículo 7 habla precisamente de su sueño y que le perturbó y que ha consultado a sus astrólogos y no le han dado respuesta. Entonces, versículo 8, hasta que entró delante de mí Daniel. Porque Daniel estaba también en el grupo de los astrólogos, de todo el equipo que él tenía, por supuesto. Y entonces, mire lo que dice, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño y comienza a narrar. Él le cambió el nombre a los tres jóvenes y a Daniel. Le dice Belsasar. Quería darles otra identidad. Ustedes, hebreos, fueron hasta antes de. Ahora ustedes son míos. Tú te llamas así, tu nombre es así, tu nombre es así, tu nombre es así. Redefinición de las personas. Cambiar la identidad de las personas. Cambiarle lo que está en la cabeza de las personas. ¿Sabe Dios qué pensamientos habría en la mentalidad de este hombre? Pero también, si le ha dado el nombre de un Dios que Nabucodonosor cree, si podemos pensar, ¿por qué le pone el nombre de un Dios? ¿Por qué le gusta? Seguro. Pero ve que el Dios de Daniel es todopoderoso. Hace cosas que él no pensó que serían posibles, pero las hace. Entonces, Daniel, tú tienes el nombre de mi Dios. Y mi Dios para mí no va a querer cosas malas, ¿no? Me darás cosas buenas, pues. Un mecanismo de seguridad frente al temor, al miedo. Solamente son ideas que vienen a nuestra mente. Pero reconoce que él tiene una cualidad muy distinta, cualidad que no tienen el resto de las personas. Y recurre. Entonces, 9. Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. ¿Qué es lo que vemos aquí? Definitivamente, Nabucodonosor sabe que Daniel le va a decir la realidad de las cosas, la verdad. Eso es
muy importante. Ya recurrió a todos. ¿A quién recurre? Qué interesante, ¿no? Honestidad, integridad, inteligencia, humildad, todo ese conjunto de cualidades en la persona de Daniel, en los hijos de Dios. Y usted ve que del versículo 10 hasta el versículo 18 es la descripción propiamente del sueño, la visión y la interpretación. Entonces, él quiere saber. Bueno, si hemos leído con atención, el capítulo mismo dice la interpretación, ¿no es cierto? Tú eres el árbol y a ti te van a tener que echar y tú vas a tener una situación adversa y difícil. Como ser humano, tu condición humana dejará de ser y serás como un animal, como una bestia. ¿Qué astrólogo, qué consejero va a decirle eso al rey? Es decir, rey, mátame. ¿No es cierto? Porque es claro, ¿no? Es muy difícil entenderlo. Y está dicho, ¿no? El árbol que viste, versículo 20, versículo 22, tú eres. Versículo 23, el vigilante santo, y esta es la interpretación, que te echarán entre los hombres, de entre los hombres y te harás con las bestias del campo. Ya le está diciendo cosas claras. ¿Quién se atrevería a decirle esto al rey? Y Nabucodonosor sabe que Daniel le va a decir la verdad. Qué importante eso, ¿no? Personas confiables, personas honestas, personas íntegras. Ese es el testimonio que tiene Nabucodonosor de Daniel y de esos jóvenes. Tal vez él no podía confiar en nadie más que en esa gente, porque para ellos la verdad es el punto de partida, porque es su punto de partida con Dios. El otro día, por la televisión, veíamos una serie, un capítulo, perdón, de una serie de un padre que le dice a su hijo, tú sabes diferenciar el bien del mal, pero si entras al palacio, no vas a poder estar allí. ¿Cómo? Es que es política de, y lo bueno es malo, y lo malo es bueno, según convenga. Interesante, ¿no? Nabucodonosor quiere la verdad, blanco, negro, no discursos, porque se acuerdan del capítulo 3 que ellos están diciendo, dice, sí, ustedes me van a inventar y decir cosas que no es lo que yo quiero oír. Capítulo 3 les dice eso. Y me inventan discursos y no sé qué cosas más. Entonces lo que podemos ver aquí es que la interpretación que viene del versículo 19 hasta el 27, que dice claramente a Nabucodonosor lo que va a pasar con él. ¿Y qué va a pasar? Él tiene gran poder, Dios se lo ha dado, pero va a llegar un momento en que él va a depender o va a trabajar o estar en función de lo que él quiere, él puede y él va a hacer. ¿Dónde está Dios? No, yo soy Dios, yo soy la medida de las cosas. Me acuerdo de una película también de antaño, no con este imperio, pero con otro imperio, en un diálogo que hay del emperador con otros magistrados, le dice, yo soy Dios. ¿Cuál, cuál es la duda? ¿Cuál es el problema? ¡Wow! Todo el poder centrado en una persona. Y le advierte Daniel a Nabucodonosor,
Él le va manifestando que ese poder que él tiene le ha sido dado. Y eso se ha dicho antes, pero también puede perderlo. Y no voy a entrar en el detalle ahí, pero lo importante es que Daniel le va a describir lo que va a pasar con él, porque la visión y la descripción del mismo es clarísima para con él. Y versículo 27 es importantísimo. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Ha tenido una visión perturbadora que tal vez en el conjunto de los magos y los astrólogos no pueden describirlo porque para algunas cosas tendrían claridad, para otras cosas no, pero no quiere nadie decir y nadie dice nada. Es muy duro lo que le van a decir. No dice que Daniel se turbó, versículo 19. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora. ¿Esto va a pasar? Wow. Y sus pensamientos lo turbaban. Esto va a pasar con el rey. Que son cosas increíbles, pues, ¿no? Entonces, mira lo que dice el versículo 19. El rey habló y dijo, Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Es que no se imaginaba tal vez con detalle qué era lo que iba a suceder con él. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos, ¿no? No para ti, rey. Y su interpretación para los que mal te quieren. Porque lo que le viene a él es duro y difícil. Sí, el árbol que viste crecía y se hacía fuerte. Grandioso, ¿no es cierto? Por supuesto que sí. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. ¡Wow! Poder increíble. Preguntemos a los estadistas, gobernantes de los países hoy, ¿no quisieran tener una condición análoga? Por supuesto que sí. Pero ahí no queda la descripción del hecho. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruirlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra como una atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Y la sentencia del Altísimo. Esa es la parte dura y difícil que este hombre debe escuchar y entender. Entonces, dice que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada. Y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes. Con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán de ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. ¿Hasta qué? Condicionado a. ¿Hasta qué? Hasta que conozcas, entiendas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres. Esa expresión del Dios soberano, grande, sempiterno, un reino sempiterno. Muy bien. Tú tienes que entender eso, Nabucodonosor. Versículo 1 al 3, ¿se acuerda toda la exaltación que ha hecho a Dios, o de Dios, perdón? Ahora Dios está trabajando con este hombre.
así como trabaja con cada uno de nosotros. El fin es el arrepentimiento. Esa es la estructura que uno ve en este pasaje. Se orienta este asunto al arrepentimiento de Nabucodonosor. Él conoce, sabe, tiene la información. Qué bonito, qué bien. Pero ahora tiene que vivenciarlo en su propia experiencia como tal. Ah, eso es diferente. Y le dice, y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa y las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Rey, tú eres poderoso, sí, pero por encima tuyo hay alguien que gobierna este mundo, esta tierra, estos reinos. Pone y quita reyes. Tú tienes que entenderlo eso. No es la información que está en tu mente, no, tú tienes que asimilarlo, asumirlo, es diferente, es igual que nosotros. Podemos tener información de muchas cosas con respecto a la palabra de Dios, pero la hemos asimilado. Esa es parte de la experiencia. No es un conjunto de conocimientos que uno tiene sobre la palabra de Dios, sobre Dios mismo. Es la comunión, es la vivencia, es el caminar junto con, es el someterse a, es humillarse ante alguien y decirle, Padre, perdóname. Como dice el Salmo 73, y perdóname la expresión. Salmo 73, ¿se acuerda cuando Asaf confiesa su pecado? ¿Recuerda usted la expresión fuerte que él tiene? Y él se dice de sí mismo, he sido como una bestia, como un animal, terco, testarudo, torpe como una bestia. Así lo dice. Pregunta, ¿a veces no actuamos así? Ahora Nabucodonosor tiene que experimentar eso en su propia vivencia como rey, como ser humano. Dejará de ser rey, estará cual bestia del campo por ahí. Oiga, eso es algo muy extraordinario, por usar una palabra. Y miren lo que dice, en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa y las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia. O sea, ¿qué lo está llamando el profeta al rey? A que se arrepienta. Dios, ¿a qué nos llama a nosotros? Cristo, ¿a qué nos llama? Al arrepentimiento. Y esa es una parte de la experiencia de la conversión del creyente, del Hijo de Dios. Y todos lo tenemos de diferentes maneras. Entonces, lo que muestra aquí este pasaje, y me he extendido mucho en esta parte, es que ese reinado de Nabucodonosor se enmarca dentro de ese Dios todopoderoso, soberano, que le permite a este hombre gobernar y regir a este mundo en los términos humanos tal cual le toca vivir. Sin embargo, ese sueño tiene una interpretación. Esos hombres todopoderosos en la persona específica de Nabucodonosor va a tener que reconocer quién es Dios y que su vida depende de él. Su reinado y todo lo que haga depende de él. Entonces, mire el versículo 28 al 33. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. ¿Y por qué vino? Ya el profeta lo había dicho. Él ya lo había escuchado. Nosotros no escuchamos eso. No escuchamos eso, es la palabra de Dios, cuando leemos una predica, cuando leemos un pasaje en nuestro devocional, cuando alguien nos habla y de una u otra forma viene algo que nos confronta a nuestro estilo de vida y sabemos que debemos
doblar las rodillas y decirle, Padre, perdóname. Y no voy a hacer otra cosa porque sí, pues así soy yo, ¿qué voy a hacer? Así es la vida. No, así no es. Mire, versículo 29. Al cabo de 12 meses, o sea, pasó un año, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿quién es el rey? Nabucodonosor. ¿Es esta la gran Babilonia que yo edifiqué, para casa real con la fuerza de mi poder, para gloria de mi majestad? ¿Qué tal ego, no? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. ¿Perdón? Porque él edificó con su fuerza para su gloria, terrenal y temporal, dejó de ser. ¿Quién tiene el control de la historia, de la humanidad? Es el creador, Dios. Y este libro de Daniel nos quiere mostrar eso. Pero las naciones, pero las personas a veces somos tan tercas y tan testarudas, tan necias, que siempre buscamos la jactancia y la vanagloria. ¿O no es así? Entonces, ¿quién es el que te ha dado eso? Yo, pues. Ah, ¿no es una bendición del Señor? Bueno, sí, pues tú sabes, pero mi esfuerzo, ve mi trabajo. Así. Mire, él está hablando de todo lo que ha hecho y en ese momento le cortan. Es una confrontación durísima, por supuesto que sí. ¿Y qué dice? El reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Todo lo que se le dijo se cumplió. Y no voy a entrar en los detalles, pero imaginemos una condición humana regida por condiciones de naturaleza y de animales. Su cuerpo sufrió un cambio. ¿Cómo? Sí, está el versículo 33. Y en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. La palabra de Dios se cumplió con este hombre poderoso, poderosísimo, que tenía un reinado, wow, increíble. Y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes. Y su cuerpo se mojaba como con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Y yo recuerdo hace muchos años la historia de una persona que no es la chica que se perdió en la selva peruana, pero de una niña, de una adolescente, y cómo su condición de vida cambió porque era un ser humano en condiciones de la selva, de la naturaleza, salvaje, podemos decirlo. Y nosotros, para servirnos los alimentos, cogemos la cucharita o el tenedor y el cuchillito, ¿no es cierto? Bueno, cuando alguien se tira la comida en la boca o en la cara, le acerca a su boca, son otras condiciones de vida que el ser humano ha tenido. Pero fíjese en esta persona a quien estoy haciendo referencia, cambiaron sus condiciones, incluso no caminaba erecta, sino de rodillas. Y uno dice, pero ¿por qué? A ver, un momento, ¿cómo es esto? ¿Cómo afecta el entorno, el medio, no? Y no voy a entrar en los detalles, pero vemos que en el caso de este hombre,
también las uñas le crecieron como las de las aves. ¿Y qué pasó con ese Nabucodonosor? Mire el versículo 34. Más al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, ¿qué dice? Alcé mis ojos al cielo. ¿A quién busca? ¿De quién necesita? Alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Nosotros podemos ver aquí, en realidad, un esquema, una estructura de cómo Dios procede con nosotros. Y el objetivo es que este hombre llegue a entender quién es Él y quién es Dios. Pero eso no lo podemos hacer nosotros con 750 lecturas. No, no es lecturas, no es análisis reflexivo, crítico, no es eso. Es el Espíritu de Dios obrando en nuestras vidas. Es Dios haciéndonos nuevas criaturas. No por el proceso reflexivo, en un sentido. Me refiero al hecho de que Dios implante en nosotros nueva vida. Y ahí crecemos. Es el nuevo nacimiento que la palabra de Dios habla. Y vemos en este hombre pagano. Y es un testimonio concreto. Y entonces miren lo que dice el versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Se le ha sido restituido su reino, su dignidad, su grandeza, todo vuelve en las condiciones, y con mayor grandeza, dice versículo 36, le fue añadida a él. ¿Qué nos muestra este pasaje de Daniel en el capítulo 4? Dios tiene misericordia de quien tiene misericordia. Y nosotros podemos avanzar en nuestros trazos humanos, sí. Pero esa intervención divina se necesita. No es que se van a abrir los cielos o escuchar una voz del cielo que me habla. No son nada de esas cosas. Es en la intimidad con Dios, en la individualidad con Él. Y Él obra y podemos entender y percibimos. Y ese es algo extraordinario, que Nabucodonosor lo vive. El hijo pródigo, padre, dame mi herencia, dame, ¿no? Demandando. Hasta que dice el versículo, volviendo en sí. Ahí está esa obra de Dios en la vida de la persona. Necesitamos de Dios y nos volvemos a Él si es que hemos escuchado de Él y hemos sido sordos a ese llamado, o si tomamos conocimiento de Él, vamos hacia Él. Y el Señor en diferentes momentos, en diferentes experiencias a cada uno nos llama. Amados hermanos, Daniel capítulo 4, en esta parte termina con Nabucodonosor. Y termina narrándonos la descripción de un hombre que se arrepintió de su pecado, de su maldad, y buscó a Dios. Y su vida tiene un sentido distinto. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo.
engrandezco, glorifico al Rey del cielo. Claro, porque hemos llegado a entender lo miserable que éramos y estábamos destinados a la muerte, a la destrucción, al castigo. Y es la gracia del Señor, la misericordia del Señor. Este Dios bendito que ha tenido gracia y me ha hecho partícipe de esa comunión con Él. Y entonces, ¿qué dice? Porque todas sus obras son verdaderas. Sus caminos son justos. No pide más de lo que podamos hacer. No, lo que es justo es veraz. Y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Dice la palabra que Dios mira de lejos al altivo. ¿Cuál es el modelo de Jesús? Soberbio, altivo. ¿Ese es el modelo que la palabra de Dios muestra de Jesús? No, humilde, mansedumbre. Daniel muestra que Nabucodonosor, estando en esa condición, alzó sus ojos hacia Dios. Y Dios, al que le llama, Él le responde, Él le atiende. Hermanos queridos, de esta manera terminamos esta parte de la historia de este rey que fue restaurado por Dios en su gracia, en su misericordia. Y ese es el camino que el Señor también tiene para cada uno de nosotros. En ese proceso de conversión, en ese proceso de santificación, en la medida que nosotros somos conscientes de nuestra vida de comunión con Él, vamos a buscar agradarle en todo. Pero nos damos cuenta que algunas veces no es así. ¿Qué debemos hacer? Humillarnos. Significa confiesa, arrepiéntete, reconoce que lo que hiciste está mal. Y el Señor restaura, el Señor levanta, el Señor perdona, el Señor bendice. Vamos a, vamos a orar. Padre bendito, Señor eterno, te damos gracias por este tiempo que tú nos has dado para revisar tu palabra y nos damos cuenta que la vida de este rey muy poderoso, Señor, tenía esa referencia tuya. Y sin embargo, él tuvo que experimentar en carne propia, como ser humano, lo que significa arrepentirse, volver de su mal camino a Dios. Y Padre Celestial, te damos gracias por este momento que tú nos has dado. En nuestra vida cotidiana podemos tener logros, resultados varios, muy buenos, excelentes, buenos, y diferentes experiencias que tú nos das en la vida. Señor, pero ¿qué de nuestra comunión y qué de nuestra relación contigo? Y debemos mirarte a ti, Señor. Nabucodonosor alzó sus ojos al cielo. Una clara idea de que te buscó, Señor. Y en ti podemos encontrar el oportuno socorro. Señor, ayúdanos para reconocerte en nuestras vidas. Señor, ayúdanos para volvernos a ti.
Y gracias te damos por esa gracia y esa misericordia que tú tienes, manifiesta hoy para cada uno de nosotros. Y Padre Celestial, tú perdonas todos nuestros pecados, porque el Señor Jesucristo inauguró un reino eterno, inconmovible, Señor. Cuando Él vino a este mundo, llamó al arrepentimiento. Llamó, Señor, a la conversión del hombre, de volverse a ti, porque su reino había llegado a este mundo. Y Él lo inauguró, Señor. Y Él proclamó la palabra de Dios siempre. Y Él dio su vida, Señor, por amor de nosotros. Por amor a sí mismo, Señor. Conforme a su pacto eterno. Señor, Él vino a cumplir ese propósito divino en la cruz del Calvario. Y Él fue humillado, Señor. Él fue torturado, Señor, vituperado. ¿Cómo puede ser posible que el Dios creador de los cielos y de la tierra, que resucitó muertos, que creó todo lo que nosotros vemos, la persona del Hijo, Señor, sea humillado, vituperado de la forma como Él lo hizo? Y tu palabra nos muestra, Señor, es por tu amor eterno, que estableciste la salvación de tu pueblo desde la eternidad. Pero tu pueblo, Señor, te desobedeció. Y había una sola y única forma de restablecer esa comunión con tu pueblo. Y es pagar el precio del pecado que hemos cometido, Señor. Y el Señor Jesucristo lo pagó. Gracias te damos, Señor, porque no hay mayor evidencia de tu amor que el amor de Cristo Jesús. Y por eso, Señor, nosotros tenemos comunión contigo. Por eso podemos llamarte Padre. Te damos gracias, Señor, por ese amor eterno, por el cual tú sigues llamando hoy día al hombre, a la mujer, al niño, al joven, al adolescente, al arrepentimiento. Señor, Nabucodonosor reconoció que tu palabra era la verdad, era justa, era cierta, Señor. Y la historia que registra tu palabra nos da testimonios de miles de personas, Señor, que experimentaron en los tiempos antiguos, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, esa bendición tuya, Señor. Te damos gracias, Padre. Ayúdanos, oh Señor, a alzar nuestra mirada a ti. Y, Señor, tú estás allí siempre para atendernos y socorrernos en nuestra necesidad. Te alabamos y te bendecimos. Padre, oramos por cada uno de nuestros hermanos y amigos aquí presentes. Pedimos tu bendición para cada uno de ellos y sus familias representadas también, Señor. Padre nuestro, oramos porque nos ayudes a vivir ese evangelio de Cristo cada día. Oramos por nuestras autoridades, Señor,
Ese es nuestro deber como iglesia tuya, orar por ellos, para que puedan gobernar, Señor, como corresponde. Oh Dios eterno, te pedimos que seas con este pueblo del Perú, Señor. Tengas misericordia de esta nación. Padre, te damos gracias por cada bendición que tú nos das, espiritual, material. Ayúdanos, oh Señor, a perseverar hasta el fin. Te damos gracias porque tu palabra lo dice y vemos que es una realidad, Señor. Gracias te damos por este tiempo y bendigas nuestras vidas en esa esperanza gloriosa que tenemos en Cristo Jesús, en cuyo nombre oramos así. Amén.